Hay historias, por ejemplo, familiares, cuyo anecdotario, bueno, trascienden lo común y corriente. Parecen, de hecho, historias creadas para la ficción, o que perfectamente al narrarlas uno ya se imagina un libro con diferentes capítulos, una historia que además se desarrolla a través del tiempo, conectando muchos lugares, conectando razas, conectando familias, y que en definitiva tiene como un trasfondo la importancia de conocer nuestro origen, de conocer nuestras raíces. Es el caso de este libro que vamos a presentar ahora en Buen Día Uruguay. Junto a su autora estamos hablando de Escape de los Balcanes, la admirable saga de la familia Conforti, escapando de los horrores del Holocausto. Y para conocer más sobre esta historia y sobre nuestra invitada, vemos el siguiente informe. Cuando se habla de campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, pensamos en sitios como Auschwitz o Treblinka. Muy pocas personas saben que en la zona de los Balcanes también se vivió el horror de la política nazi, donde el 98% de la población judía de Yugoslavia fue exterminada. Esto fue lo que movió a Dina Spitalnik, hija de sobrevivientes yugoslavos del Holocausto, a realizar un viaje en busca de sus raíces y a contar la historia de su familia en una novela. Escape de los Balcanes narra esta admirable historia y hoy Dina nos cuenta sobre el viaje que la llevó a reconstruirla. Efectivamente, tal como nos decía Soledad en el tape, está con nosotros Dina para charlar sobre esta historia familiar que hoy va a tener un capítulo de charla en torno al libro y un capítulo en la cocina, porque la gastronomía también une y conecta. Bienvenida, Dina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad que escuché la historia de vida y me emocioné de escucharlo. O sea, nosotros que somos hijos de sobrevivientes del Holocausto, la verdad que cuando escuchamos a este nivel, con esta amplificación, tomamos también conciencia, es como que nos sigue pegando mucho lo que le pasó a nuestras familias. Y la verdad que hoy, desde la comodidad y la seguridad de estar en Uruguay, saber todo lo que pasaron y de dónde vinieron para nosotros es todo un recorrido de vida, ¿no? Claro, es que quizá a nivel local, bueno, no hay tanta bibliografía, tanto estudio sobre la población judía en los Balcanes y hacia dónde pudieron escapar en ese momento. Sabés que decís una gran verdad, porque en realidad no es solamente a nivel local, o sea, a nivel internacional tampoco hay mucho, porque a lo que 98% de la población judía de esa región fue exterminada, el 2% quedó muy disperso. Claro. Entonces es muy difícil recuperar historia y bueno, y la novela, gracias a Dios, cumple con ese llamado a informar y rescatar también todo lo que pasó en esa región. ¿Tuviste una bisabuela que sí fue trasladada a Treblinka? Sí, mi bisabuela la semana pasada justo hicieron fue el 75 aniversario de la deportación de los judíos de Yugoslavia a Treblinka y lamentablemente mi bisabuela Conforti, ella no sobrevive, ella se había quedado en Skopje porque mi abuelo estaba enfermo, mi bisabuelo, perdón, en ese momento, y no pudieron realizar el escape, hacer la movida con el resto de la familia, porque él ya tenía una parálisis lateral. Él termina falleciendo antes de la deportación, por suerte, y no vivió, obviamente, y ella después, cuando la familia ya está moviéndose, es deportada y fallece. O sea, y no se sabe nunca más nada de ella. O sea, es una de los 6 millones que están en Yad Vashem en recordación de los 6 millones de judíos. Que ahora vamos a hablar también de cómo has elegido vivirlo y reencontrarte tú con esa parte que remueve muchísimo a tu familia y a tantas otras familias en el mundo. La que sí logra escapar es tu abuela. Mi abuela y mi madre. Tu abuela y tu madre. Mis abuelos, en realidad, claro, ¿no? Una parte de la familia sí logra, por suerte, la verdad que mi familia tuvo mucha suerte porque tuvo esa visión de empezar a escaparse antes que los nazis llegaran a Yugoslavia. Los Conforti. Los Conforti, y ahí de los hermanos Conforti, sus esposos, esposas y descendientes, ¿no? Bien, ¿y hacia dónde escapan previo a la llegada de las fuerzas del ejército nazi a Yugoslavia? En una primera instancia se mueven hacia el interior de lo que hoy es conocido como Kosovo, que era parte de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia. Allá hay una ciudad que se llama Dechan, y en ese pueblo, que hoy cuando vas a la región es todo muy cerca, son 2 horas de auto, 2 horas y media, pero para la época hay que transportarse a 1940
las distancias eran otras, las carreteras no eran tan transitadas, la gente tenía que ir en trenes o ir caminando escondido y te llevaba, por ejemplo, 3 días llegar a los lugares. Y eligen ese lugar porque mi abuelo, y junto con mi otro tío abuelo, tenían un socio comercial en la región, ¿no?, que tenía un almacén tipo de rubros generales con un terreno bastante importante, y ellos le piden si él permitiría que ellos construyeran una casa en el fondo de ese terreno para trasladar a la familia, para escaparse de los horrores que se venían, que ellos en Europa ya estaba pasando, ¿no? O sea, ellos tuvieron esa información porque era gente más informada, tenía acceso a información y se movieron. Y esa familia que los recibe, ves esa foto que está ahí ahora, por ejemplo, es en Dechan. Ahí hay un monasterio que es patrimonio de la UNESCO. Ellos tenían muy buena relación con lo que eran los popes ortodoxos. ¿De qué origen era esa familia que los recibe? Ellos eran musulmanes de la región, eran socios comerciales de mis abuelos, y permiten que se construya esa casa. Al principio la casa, la inminencia digamos, del ataque, acá hablamos de inminencia, después demoró 1 año y pico en llegar, ¿no? Pero hizo que ellos se trasladaran antes que la casa estuviera terminada. Entonces, por un periodo hasta terminar esa casa, conviven en la casa principal con esta gente, con esta familia, claro, que es la familia de Arlan Mustafa. Y se fueron. Esos zapatos que ves ahí. Sí, es una tradición. Sí, sí, es en la casa actual de los descendientes, o sea, del nieto de Arlan Mustafa en Pristina, que es la capital de Kosovo. Es que ya vamos a hablar de la relación que has tendido precisamente con esas familias que ayudaron a tus abuelos. En concreto, tus abuelos, bueno, logran escapar, van construyendo vías de escape, llegan a Italia. ¿Y en qué año llegan a Italia? Ellos se llegan a Italia en el 45, después cuando termina la guerra. O sea, ellos pueden emprender, después de Dechan, después de Dechan deja de ser segura, y ellos pasan, se van a Albania. Claro. Y eligen Albania porque el rey Sok I había firmado un decreto donde los judíos eran bienvenidos y tendrían los mismos derechos de protección que cualquier albanés. Recordemos que en ese entonces todavía sí, la guerra estaba... No estaba terminada aún. No, era plena guerra. Pero, ¿qué pasaba? Albania tenía una buena alianza con Mussolini, había fuerzas, los soldados italianos, ellos convivían con bastante tranquilidad en la zona, pero después pasa que capitula Mussolini. Y ahí entonces sí ya quedan vulnerables. En esa instancia en Albania es donde ellos emprenden la peor parte de riesgo y donde de nuevo son protegidos por otras familias. Te propongo adelantar algunos capítulos como si hubiera que leer el libro en tiempos televisivos. Tus abuelos, bueno, finalmente llegan a Italia, y de Italia vienen a Uruguay. Ellos están unos años en Italia, 2, 3 años, y en el 48 se vienen a Uruguay. Exacto, se vienen a Uruguay. ¿Una elección concreta o fue parte del azar? Mira, el anecdotario dice que en realidad ellos iban a Paraguay, que era el país que recibía inmigrantes, que les daba los salvoconductos y los visados de entrada. ¿Qué pasa? Vos llegabas a Uruguay y tenías que permanecer un tiempo en tránsito, y todos los que vinieron en tránsito son los que hoy son, gracias a Dios, esta familia uruguaya de descendientes de inmigrantes de todas las nacionalidades que decidieron venir a Sudamérica en la posguerra, ¿no? Claro. Dina, vamos trasladándonos a la cocina mientras seguimos charlando. ¿Por qué? Bueno, porque la abuela de Dina tenía un recetario, lógicamente, con recetas propias de su origen, y Dina eligió como una de las maneras de volver a conectar los puntos con esos orígenes, conectarlos a través de la cocina. Me imagino que a tu abuela la viste cocinar muchas veces. Muchísimas veces. Muchas veces. Y una cosa que me contabas que es muy, muy llamativa, es que era de esas cocineras de antes que no usaba proporciones por escrito. Absolutamente. Es decir, montoncito de esto, puñadito, puñadito y todo junto. O sea que a la hora de descifrar el paso a paso, me imagino que te debe haber llegado una tarea de reconstrucción importante. Yo estuve al lado de mi abuela levantando recetas muchas veces, pero cuando las fui a hacer después que ella falleció, la verdad que quedaban un desastre, no tenían el sabor de la abuela. Y lo que sí hicimos entonces, tomé la decisión de agarrar kilos enteros, ¿no? Y esos kilos fuimos poniendo pizcas y puñados, mezclando hasta que tenían el sabor de la comida de la nona, ¿no? Porque aparte le decíamos nona a mi abuela. Y ahí pesamos los frascos y sabíamos que eran 275 gramos. Una reconstrucción casi
En fin. Bueno, Hoy vamos a hacer un pastel de berenjena con carne que hacía mi abuela. Perfecto. Voy a poner primero, para que se vaya sofriendo, la cebolla. Vamos Acá tenemos una cebolla. Contame una cosa mientras. Durante su estadía en Uruguay y mientras, bueno, pudiste disfrutar e intercambiar con tu abuela, ¿te costaba encontrar, digamos, conversación a la hora de evocar esos tiempos? No existía, no te lo daban, no te daban entrada. Vos le decías, contame tal cosa. Te hacías así con la cabeza. Era como un capítulo borrado. Era algo que ellos borrado no, pero era algo que ellos no querían contar. Claro, no borrado, pero sí definitivamente. Ellos no querían contar. ¿Y cómo hiciste tú entonces, en base precisamente a ese muro que de alguna manera construyeron tus abuelos en torno a su propio pasado? ¿Cómo hiciste tú para empezar a recabar datos desde el hoy y tratar de reconstruir esa historia? Mira, la verdad que nosotros en el 2011, mi madre ya estaba empezando a envejecer. Ya había fallecido tu abuela en 2011. Mis abuelos ya habían fallecido. Y por suerte teníamos una tía abuela que tenía 90 y pico de años, que todavía vivía. Y ella vivía en Argentina, ¿no? Y era la más joven de la familia, de las tías abuelas, y era tía abuela política. Entonces yo hablé con mi prima en Buenos Aires y le propuse que contratáramos a un camarógrafo y que filmáramos a mamá y a la tía Gracia hablando y contando qué pasó durante la guerra. Y de ahí surge un DVD de 4 horas de historia con detalles muy, muy, muy gruesos, porque donde mamá decía, dormíamos en el bosque y los truenos me asustaban, la tía decía, estábamos en el bosque y las bombas caían cerca. Claro. Entonces tenía las dos visiones, ¿no? Claro, tu mamá era una Mi madre adolescente. era chiquita, tenía 6 años, claro, ¿no? Porque mamá termina la guerra con 10 años. Y mi tía tenía en esa época ya 18, 19 años porque estaba empezando a casarse. Acá quiero hacer un comentario. Estas dos son berenjenas. Si las ponemos lado a lado, se pueden dar cuenta que la receta dice 2 berenjenas, pero nunca el resultado final va a ser el mismo si uso 2 de este tamaño o 2 de este tamaño. O sea que tenés que usar una más grande y una más chica. No, yo digo que a mí me gusta mucho la berenjena, entonces usen la más grande. Mirá, lo que vamos a hacer Dina está un paso adelante. es quemarlas en la hornalla. Mirá. ¿Y qué es lo que vamos a lograr quemando las berenjenas en la hornalla? Nosotros vamos a lograr ese sabor ahumado, porque así lo hacían en aquella época. Primero Prendían se los fuegos, se quemaban bien. las berenjenas y una vez que estaban quemaditas, las mirá. envolvían en diario. Mirá. Y ahí cuando digo quemadas es quemadas. Quemadas. O sea, las pelamos, tienen que quedar mucho rato en la hornalla. Sí. ¿Ven? Las vamos pelando y ahí nos hacemos de la pulpa de la berenjena. Nunca había visto este método en la cocina. Confieso. ¿Por qué las envolvemos en diario? Para que transpire Claro. y que sea más fácil sacarle la... Efectivamente. Este tipo de plato, ¿tu abuela lo preparaba, digamos, como una cosa cotidiana? Siempre había. Bueno, las cebollitas las dejamos que estén transparentes y ahí le ponemos 400 gramos de carne molida. Bien, mientras rehogamos la cebolla. Te sigo preguntando por esto es una combinación permanente. Vamos entre cocina e historia familiar. Huelo y siento que estoy en la casa de mi abuela porque viste que la berenjena ya empieza a soltar olor, es impresionante. Definitivamente. Acá ya está empezando ¿Viste cómo se va quemando? Sí. Estamos sintiendo el olor ahumado aquí de la... Y quiero hacerles un comentario. Cuente. Muchas veces yo quise hacer trampa y hacerlas al horno para ir más rápido. Sí, no. A ver, la carne a la parrilla y la carne al horno no tienen el mismo gusto. No, por supuesto. Esto con las berenjenas es lo mismo. O sea, el ahumado que toma la berenjena quemada en hornalla no tiene nada que ver y lo vamos con a si se hace en descubrir. Quiero decirles que el libro no tiene 1 o 2 recetas. Tiene un recetario que para aquellos que se quieran adentrar en la tradición gastronómica y culinaria de los Balcanes, se llevan un muestrario maravilloso de recetas. No sé en total cuántas son, pero son un montón. Mira, mi abuela cocinaba siempre como buena abuela judía. Y era abundante. Y era Sí. sabroso, y era todo. Y nosotros, las recetas las fuimos incorporando en el desarrollo de la novela. Porque no solo fue guerra, hubo casamientos, hubo nacimientos, Claro. hubo celebraciones, las fiestas judías tradicionales. Entonces, al final de la novela me pareció lindo que era recompilarle al que elija conocer a mi familia a través del libro las recetas para que después pueda también
de alguna manera encontrarse con los sabores que la novela le va a evocar simplemente, directamente. Claro, ¿no? vale decir que todo el anecdotario y todo el documento, riquísimo material de archivo, el libro, también cuenta con el aporte de Alicia Escardó, una escritora local con muchísima experiencia, que conoce además muy bien el mundo editorial, que junto a Dina logran darle forma a este libro, que ya veo que está siendo compartido por el piso. Contame, vamos a incorporar las berenjenas. Te quiero contar sí. algo de Alicia. Yo conozco a Alicia en una situación donde una amiga nos invita Sí. A una cena para contar el viaje cuando yo fui a la región en el 2015 Sí. a conocer a las familias, a los descendientes de las familias musulmanas que ayudaron a mi familia, ¿no? Sí. Y lo que fue increíble con Alicia fue que su suegro era un soldado italiano, ¿tá?, en la región durante la guerra. No. Y ahí dije, ya está. Predestinado. Predestinado. Claro. De hecho, su suegro termina preso cuando capitula Mussolini. Es uno de los soldados italianos presos por las fuerzas que asumen. Contame el Ahora, último paso para terminar este pastel. Mezclamos. Incorporamos Dale. entonces la berenjena. Ahí está. Permiso que me meto mano. Sí, me encanta. No te vayas a quemar acá No, con en esta absoluto. hornalla. Por último. Entreverá todo. Por último Mientras te yo voy pregunto, poniendo sal. antes de poner el relleno en el pastel y el pastel al horno. Te reencontraste con los descendientes de las familias musulmanas que ayudaron a tu familia. Exactamente. Esa también es una tarea titánica. ¿Cómo ha sido también para las generaciones, para tu hija, para tu nieta, el acceder a esta historia, digamos, todos con nombre y apellido, con datos, digamos, con un... No todos los uruguayos podemos contar esa historia, digamos, de nuestros ancestros. Mira, una de las situaciones que pasa es que mi madre es la última generación de sobrevivientes del Holocausto. Claro. Porque los que siguen ya son mi generación, ¿no? Hijos de... Y sabes una cosa, Cristian, la verdad es que es tan importante preservar la historia que en este momento es como yo le digo a mi hija, ahora te paso la posta, esto es como una carrera de relevo. Claro. Ahora los descendientes tienen que tomar la posta y seguir, viste, hablando de lo que pasó. Y contando la historia. Pero ¿sabes por qué? Porque si nosotros no hablamos de los que se murieron, claro, es como volver a matarlos. O sea, preservar la historia. Y uno de los motivos por los cuales elegimos que sea novelado, a pesar que todos los nombres y las personajes son verdaderos y la historia es verdadera, porque nosotros teníamos aparte el DVD. Claro, la narrativa es novelada. Claro. Vamos, es para que sea ameno para personas que no están relacionadas con el tema. Claro. Entonces claro. ellos van a disfrutar de una novela y van a poder aprender, ¿tá?, de lo que pasó en ese momento. Muy bien. Bueno, chicos, acá está el relleno. Esto ya me está dando... los aromas han ganado aquí el piso de Buen Día Uruguay. Dina, te propongo que en un ratito vamos con esto al horno y mostramos el resultado. Ha sido un placer. Quiero decirle que Escape de los Balcanes está, por supuesto, disponible en las librerías y que sin duda van a disfrutar de esta épica familiar que tiene muchos capítulos y muchas conexiones entre pasado, presente, entre diferentes orígenes, una historia también de solidaridad, de riesgo, bueno, y de ganas de vivir, sobre absolutamente, todo. Absolutamente. Muchas gracias, Dina. A ti, en un ratito Cristian, metemos el pastel al horno, nos vamos al encuentro de Soledad, porque esto es muy dinámico. La televisión es así, tenemos que pasar por todos los temas muy rapidito. Así que, Sole, ya te vi con el libro en la mano. Me encantó. No sé si estabas en la parte de la anécdota del recetario. De todo. ¿O bueno, en la parte del recetario también, porque esta receta en particular que compartió Dina con nosotros me encantó. La voy a probar y después les cuento. Además, debe estar deliciosa, unos aromas que ustedes no pueden percibir desde allí, pero yo desde aquí no saben. ¡Qué delicia! Volvemos a la cocina. Esto es muy dinámico. Tenemos el pastel de berenjena y carne de la nona. ¿Cómo era la que se llamaba la nona? Duduna. Duduna, la nona Duduna. Dudu. Tiene una pinta impresionante. Yo lo voy a probar, si te parece. No sé. No tenía que anunciarlo. ¡Qué Mirá, delicia! Atención, se viene ahí. Cuénteme, con la técnica de la berenjena asada. Asada. Fundamental, porque yo la presté bien atención cuando dijo el cambio de sabor, ¿eh? Nada que ver con hacerla al horno, ¿verdad? Nada que ver. Y lo va a comprobar Soledad Ortega en este preciso instante.
Bueno, Discúlpeme, pero Se yo va tengo lo- que terminar el programa se va a ahora. los Balcanes en breve. Me quiero sentar tranquila a disfrutar de esta delicia total. Muy y bien. frío también queda delicioso. Frío. Frío, Esto caliente, como que va todo. potenciando los sabores. Sí. ¿Viste cuando va pasando el tiempo? Sí, O sea, sí, si preparas sí, el sí, relleno sí. un día y rellenas la tarta al día siguiente, como que se van acentuando los gustos. Pero totalmente. Una verdadera delicia este pastel de berenjenas. Muchas gracias, Dina. Gracias a ustedes. Está bueno porque en el plano quedó con forma de Pac-Man, que representa muy bien la actitud de este grupo frente a la vida, ¿no? Impresionante. Lógicamente. Impresionante. Dina, muchas Mira, gracias. Acá tenés Muchas tu gracias a Pac-Man. ti. Recuerden que está Escape de los Balcanes, el libro de Dina y Alicia Escardó, disponible en librerías para ver estas historias familiares con recetario incluido. Nosotros nos tenemos que ir, hemos tenido de todo esta mañana. Mañana la presencia en piso del ministro de Economía, Danilo Scioli. Exactamente. Así que muchos temas Los para esperamos. charlar con el contador Astori. Los esperamos mañana desde las 8:30 aquí en Buen Día Uruguay. Que pasen muy bien.